¿Qué tal? Buenas tardes. Nuevamente Gerardo Zapata en Hogares Inteligentes. Este espacio es patrocinado por Domo 3. Bueno, esta semana vamos a retomar un poquito lo que veníamos hablando la semana anterior y vamos a hablar, el título es interesante, es mitos y realidades acerca de hogares inteligentes. Tenemos muchas ideas acerca de qué es un hogar inteligente. Hay que aclarar un poquito que cuando hablo de un hogar inteligente aplica para tanto hogares residenciales como para espacios de oficinas o espacios comerciales. Aunque la tecnología suele ser muy parecida, el grado de complejidad a veces es mayor en las oficinas o en los espacios comerciales. Pero técnicamente y prácticamente la tecnología es igual para ambos casos, tanto para la parte residencial como la parte comercial. Entonces, siempre que me dirijo acerca de espacios inteligentes residenciales o hogares inteligentes, aplica también para oficinas. Entonces, vamos a hablar varios mitos que la gente se ha hecho o que se cómo ayuda el espacio inteligente a la economía del domicilio. Ahora vamos a hablar de cómo estos mitos han causado que mucha gente se ha quitado la idea de migrar ese hogar inteligente hacia o ese espacio, hacer un espacio inteligente y utilizar la tecnología que el día a día nos viene ayudando, ¿no? Hablemos, por ejemplo, del tema de seguridad. El tema de seguridad nos habla de que, por ejemplo, una alarma, siempre ya la parte común, es decir, vamos a contratar una alarma porque necesitamos tener esa seguridad en ese espacio. Recuerden que la seguridad de tu hogar es básica. Eh, Todo el esfuerzo que has imprimido en tus años de trabajo, en tu labor, se vuelcan hacia ese espacio, ¿no? Hacia ese espacio llamamos hogar, donde está tu familia, que es lo más preciado, y queremos tener seguro, porque lo merecemos seguro, porque tú mereces un espacio seguro, mereces que ese espacio no sea interrumpido ni recibido, violado por algunas personas que no tienen derecho a estar ahí. Entonces, cuando hablamos de la parte de seguridad, hablamos de que ahorita en la actualidad todo es por Internet, muchas cosas son por Internet. La idea de que este espacio llamado hogar sea visto, llamemos cámaras, o sea controlado desde el Internet por el usuario, el dueño de la vivienda, también nos pone en riesgo el que sea accedido por personas no aptas. Entonces, aun y cuando no tienen la llave física para entrar a tu domicilio, si tienen una llave virtual que le llamemos acceso de Internet, pues también resulta ser peligroso, porque a nadie nos gusta que alguien más tenga el acceso a nuestras cámaras o alguien más tenga el acceso a nuestra puerta de acceso, ¿no? A nuestra chapa electrónica. Entonces es importante saber cómo proteger este espacio, cómo la seguridad va a ser parte fundamental de nuestra vida y cómo vamos a proteger ese espacio. Entonces, el router o el modem, como otras personas conocen, es parte importante que esté protegida. Muchos de nosotros rentamos o el servicio que contratamos de Internet llega por un proveedor, nos instala el router, nos instala el modem y nos asigna una clave de acceso. Entonces, cuando nos asigna esta clave, tenemos que dejarla, la escribimos en algún punto y esa es la información que compartimos con las personas que nos visitan. ¿Cuántos de nosotros no hemos recibido personas y lo primero que nos preguntan es cuál es tu clave de Internet en el domicilio? Entonces, al dar nosotros la clave de Internet, es un posible riesgo de que alguna persona ajena pueda recibir esta clave y pueda utilizarla para dañar los dispositivos. Entonces, hablemos que el router puede ser una situación de riesgo en nuestro hogar y es la parte que tenemos que proteger primero que nada, porque esa es la puerta de entrada a nuestra red interna, a nuestra red donde podemos compartir todos los permisos para cámaras, para accesos, para climatización, para luz, etc.
Entonces, cuando nosotros recibimos el módem, lo primero que tenemos que hacer es cambiar ese password, esa clave de acceso al Wi-Fi. Entonces, siempre que ustedes reciban una de las primeras preguntas cuando el proveedor les dice que ya terminó de instalarlo es cómo cambio esa clave de acceso para la Wi-Fi. Entonces, va a haber dos claves, regularmente son dos claves de acceso. Una es para acceso al router y una es para el acceso a la Wi-Fi. Entonces, esas dos claves se tienen que grabar. Esas claves se tienen que cambiar para que ustedes puedan tener su propio acceso y que nada más ustedes tengan el acceso, no valga la redundancia, y ustedes puedan tener la capacidad de cambiarlo cuando ustedes lo requieren. Entonces tenemos esas dos claves, una clave para acceso al router, donde vamos a poder cambiar la clave al Wi-Fi, y esa clave, regularmente el usuario es admin o administrador, y un password. Muchas veces el proveedor te da la misma clave para acceso al router y el acceso al Wi-Fi. Entonces, una vez que tengan el acceso al router, cambian ese acceso de administrador y cambian el password para la Wi-Fi. Inclusive también es posible cambiar el nombre de la red. También es una de las preguntas que pueden ustedes hacerles a su proveedor, cómo cambiar ese nombre de la red, para que no tengan un nombre tradicional o numérico difícil de recordar. Entonces, es fácil poder cambiar el nombre de la red de Wi-Fi y el password de esa misma red. De esa manera ustedes van a poder tener su red segura y su configuración segura. No olviden también, cada vez que hagan algún cambio, respaldar la información del router si es posible. Yo sé que entramos un poquito de temas, un poquito tecnológicos, técnicos, pero es importante conocer esa puerta de acceso que es el router o es el módem que tenemos. Entonces, una vez que cambiemos esos passwords, ya vamos a darle más seguridad a nuestra red, ya vamos a darle más seguridad a nuestro acceso a nuestra casa, en este caso a nuestro hogar inteligente, ¿no? Entonces, bueno, una parte de la seguridad era esos passwords, esas llaves, porque es importante asegurar este espacio. Entonces, bueno, cuando hablamos de que uno de los mitos principales era, por ejemplo, algo que nos platicaban, los asistentes inteligentes te escuchan permanentemente. Es decir, todo esto de Google Home o Alexa, siempre que nosotros podemos utilizar estos asistentes virtuales y nos pueden ayudar a prender las luces, a prender el clima, a apagar los distintos mecanismos que ustedes tengan en un hogar inteligente. Bueno, también se tenía ese mito de que siempre te está escuchando. Recuerden que para hablarle tanto a Google como a Alexa, tenemos que decir una palabra clave, ¿no? En el caso de Google es OK Google, y en el caso de Alexa es el mismo nombre de Alexa. Entonces es importante decir que cuando nosotros decimos esa palabra, en ese momento, ese asistente graba la información de nosotros, graba lo que le acabamos de decir, los comandos, lo va y lo procesa y regresa con las instrucciones a cada dispositivo inteligente. Entonces, este es un mito, ya que no te está escuchando comúnmente, no te está escuchando continuamente todo lo que hables, sino simplemente cuando tú das la orden, en ese momento graba la información que tú le estás dando. Obviamente también va a grabar toda la información alrededor de ti, es decir, sonidos ambientales. Si otra persona está hablando, también va a grabarla y va a procesar la información que venga de la persona que le está hablando, que le haya dado la instrucción. Entonces, realmente eso es lo que graba. Inclusive esos dos asistentes te permiten entrar a sus páginas de internet y poder borrar todas las instrucciones que tú le hayas dado, de tal manera que ellos no guarden información acerca de ti o de tu voz. Entonces es importante conocer esas dos tecnologías y saber cuándo tú puedes meterte a sus páginas o cómo meterte a sus páginas y cómo borrar esos comandos. Entonces, hablando un poco de la seguridad, ese es un mito muy relacionado a la parte de seguridad, ¿no? Es decir, siempre me están grabando, siempre me están monitoreando. Bueno, eso es un mito. Realmente la información que ellos procesan es más que nada para entender tu orden y regresar con la información que tú le hayas pedido. Entonces, bueno, ese es un mito, definitivamente. Por ahí se había mencionado que Amazon seguía grabando información de Alexa, pero bueno, todavía no ha sido nada verídico comprobado. Estas empresas son muy serias y se tienen
a enfocar en su negocio, ¿no? Es decir, si ustedes dan un comando, simplemente toman esa información, la procesan y la vuelven con las instrucciones correspondientes. Entonces, bueno, recordemos que este es el bloque de seguridad, y donde hablamos de seguridad, este mito de que los asistentes siempre te escuchan, realmente queda en un mito que no es o no debe ser preocupante para una persona que desea implementar un hogar inteligente. Recordemos que otro de los mitos acerca de la seguridad es que los smartphones o las casas inteligentes son un blanco fácil para los hackers. Es ahí donde entra la seguridad, como les decía, la seguridad perimetral, desde el punto de acceso que es el router, donde ustedes tienen que configurar esas claves que no sean fácil de predecir. No utilicen claves obvias como casa 123 o oficina 123 o etcétera. No, traten de no utilizar esas claves que cualquier persona puede tener acceso. Y una cosa es la puerta de acceso, es decir, la llave con la que van a entrar ustedes al Wi-Fi, y todos los dispositivos se van a llegar a conectar a ese internet o ese router. Y otras son las claves que van a utilizar para controlar los dispositivos. Recordamos que si, los dispositivos, los smart devices, son múltiples marcas que ahorita se están manejando, y cada uno requiere de un password para poder accesar a la configuración. Entonces, tenemos dispositivos de marca, por ejemplo, de Amazon, marcas como son Samsung, como otros dispositivos que son de diferentes marcas, pero para configurar cada uno de esos dispositivos se requiere una clave, un usuario y una clave de acceso. Entonces, traten de no obviar en los passwords. Traten de no poner passwords muy sencillos de identificar, de adivinar, porque una vez que alguien tenga ese usuario y ese password, puede tener también el control de estos dispositivos. Obviamente a nadie nos gusta, a nadie estamos con la idea de que alguien pueda ver las cámaras de vigilancia o puedan tener acceso a la puerta principal de nuestro domicilio, que aunque físicamente no estén ahí, lo pueden hacer remoto. Entonces es importante, algunas cámaras, por ejemplo, de vigilancia requieren una doble autenticación. Y eso es muy importante. Hace algunas semanas, leyendo un documental acerca de videocámaras inteligentes, mencionaban que de pronto una persona estaba en un cuarto normal, estaba viendo creo que la tele, y de repente escucha una voz salir de su cámara de video y le dice que no se asuste, pero ha tenido acceso a esa cámara de vigilancia. Esta persona, que era un hacker, no es que estuviera monitoreando a esa persona ni a ese individuo ni a ese hogar. Simplemente descubrió una manera de encontrar las claves de acceso de algunos usuarios de manera aleatoria, y resulta que encontró ese usuario y ese password y accedió a la cámara. Se dio cuenta que el usuario estaba ahí y le dijo que su clave había sido muy fácil de adivinar, que él había creado un patrón en un programa para descubrir las claves, y que había encontrado un patrón donde salía su usuario y su password. Y le decía que cómo evitar esa fuga de información. Si él había podido acceder y era una persona que no tenía malicia, sino que lo estaba contactando con la intención de que él pudiera proteger mejor su casa, otras personas o otras empresas fácilmente pudieron hacer lo mismo para malos propósitos. Entonces, cuando esta persona se da cuenta que había sido violada la seguridad de su cámara de monitoreo, en estos momentos se asusta. La persona esta, el hacker, le menciona que es importante que actualice su password, que cambie su password de una forma periódica, de 3 meses, 6 meses, y además que lo haga un poquito más complejo. En ese caso, estas cámaras en específico tienen una doble autenticación que les mencionaba, que es cada vez que tú añades una cámara, un cliente nuevo para acceder a esas cámaras, te va a mandar una notificación a tu correo o a tu celular registrado y te va a decir que está agregando esta cámara. Entonces, en este caso, tú ya sabes que si alguien más trata de agregar esa cámara, a ti te va a llegar una notificación que alguien está tratando de acceder. Es algo así como la notificación de Google o de iPhone, de Apple, que hacen cuando tú levantas un dispositivo, automáticamente se manda una alerta al correo
y te dice que alguien está levantando ese dispositivo. Entonces, de esa misma manera, los dispositivos como cámaras, como dispositivos de control de acceso o control de iluminación, van a poder avisarte que alguien más trata de tener el control de ese equipo. Entonces es importante, o inclusive de accederlo. Entonces es importante que cambiemos esos passwords, esas claves de acceso de una forma periódica y sobre todo que cambiemos el acceso al Wi-Fi, que esa finalmente es la entrada a cualquier problema en este domicilio. Entonces, cuando cambiamos el password de la puerta, que es el router, cuando cambiamos el acceso a las cámaras o a los diferentes dispositivos inteligentes, pues bueno, esto nos va a ayudar a que sea muy difícil que otra persona pueda acceder. No olviden, cada vez que vean que en las configuraciones de sus dispositivos les diga que notificar cada vez que alguien trata de acceder o agregar algún dispositivo, que sea notificado a tu correo. Eso es importante que le den que sí, para que ustedes siempre estén al tanto de quién está utilizando estos dispositivos, quién están integrando sus dispositivos o qué otro usuario ha sido nuevo en la red. Entonces, si tienen esa manera de configurarlo, esa es la mejor opción y evitarse ese mito de que las casas inteligentes es un blanco fácil para todo el tipo de hackeo, ¿no? Nadie tiene acceso a menos de que tú lo determinas. Esa llave virtual no puede, tienes que cuidarla ahora, sí, tienes que protegerla. Entonces, bueno, en este tema o en este espacio de seguridad, estos son dos de los mitos más comunes que hablamos de que los asistentes escuchan y que los smart homes o los hogares inteligentes son presa fácil, ¿no? Entonces, eso hay que cuidarlo de una manera inteligente. Hay que cambiar los passwords de forma periódica y bueno, esa es una parte importante. Vamos a hacer un corte, regresamos. Recuerden, en nuestras páginas oficiales es Radio UPG en YouTube y en Facebook, y Twitter e Instagram, Radio UPG Oficial, y la página de radioupg.mx. Volvemos en un minuto. Bueno, entonces, recuerda que en Domo 3 estamos para apoyarte en este tema de seguridad. Cuando nosotros configuramos un hogar inteligente, no nada más vemos las necesidades del cliente en el aspecto de que quieran controlar. Recordemos que este hogar que tú construiste, este espacio que tú construiste, lo más importante es que te dé la seguridad que va a estar protegido, ¿sí? Toda la inversión que tú has hecho en este espacio merece estar protegida. Si tú sales de vacaciones, si tú sales una noche de cena o una visita familiar donde estás fuera de tu hogar en la noche o por un tiempo determinado, recuerda que tiene que estar seguro. Ese es tu espacio, tener la seguridad que siempre va a estar protegido, porque eso es lo que tú has construido. Entonces, si tú sales como padre de familia, como madre de familia, y tus hijos se encuentran en el domicilio, qué mejor que estén protegidos, porque ese es el espacio donde tú tienes la seguridad, donde ellos van a gozar sin estar en ese riesgo. Entonces, eso lo merecen, porque esa inversión que tú has hecho, merecen que estés segura, merecen que cuando llegues a ese hogar sea un hogar confortable, un hogar eficiente, que tenga esos espacios. Y nosotros estamos para apoyarte. En Domo 3 estamos para hablar, y no olvides que nos pueden marcar. Nuestro teléfono es 811-12-49-48-7. Nuestra página de internet es domo3.com, todo con letras, DOMOTRES.com. Y ahí mismo pueden seleccionar una visita. Si requieres una visita o que hagamos un análisis de tu domicilio o tu oficina, ahí mismo puedes reservar un espacio en la agenda, está el calendario, están los horarios y nosotros podemos ir a visitarte. Recuerda que en Domo 3 estamos para proteger todo esto. Ahora, añadido a las modificaciones que quieres hacer en tu hogar y hacerlo inteligente, verificamos que esta parte de seguridad sea cubierta. Lo que estábamos hablando ahorita de cambiar los usuarios y password, vamos a tratar de que esto se haga como una práctica, ¿no? Dejamos recomendaciones en tu domicilio, en tu oficina, para que lo hagas como una práctica, que cada 3 o 6 meses vas a cambiar los usuarios y password, y tu clave de Wi-Fi sea compleja, no sea una palabra obvia, ¿no? Traten de mezclar letras mayúsculas con minúsculas, caracteres especiales, numéricos,
Y eso es lo que te apoyamos. No nada más te apoyamos en la parte de transformar ese espacio en un hogar seguro, inteligente y eficiente y confortable, sino además que estés seguro de esos ciberattackers, cyberattacks que le llamamos, sino que esté minimizar ese riesgo, ¿no? Entonces, no olviden en contactarnos en domo3.com, ahí estamos, y en la página de facebook.com, /domo3mty, estamos para apoyarles. Recuerden que todos estos temas que hablamos de mitos y realidades, los podemos atender personalmente con ustedes. Si tienen alguna duda, tienen algún comentario, no olviden contactarnos. También nuestro correo puede ser contacto@domo3.com. Ahí puedes mandar tus preguntas o tus comentarios y con mucho gusto te devolveremos en el correo electrónico. Si nos asignas un número telefónico, te marcamos para platicar acerca de este tema. Todos los mitos y realidades acerca de los hogares inteligentes son un día a día, ¿no? Estamos hablando de que siempre nos preguntan de cuánto cuesta, cómo es seguro, cómo voy a disfrutar todo este espacio. Entonces, nosotros estamos para apoyarte en Domo3. Recuerda que siempre estamos ahí con ustedes y no olvides visitarnos en nuestras páginas. ¿Okay? Ok, regresando a los temas de los mitos. En este espacio vamos a hablar de los mitos de los costos, ¿no? La eficiencia, los dineros, ¿no? En esta parte, en este bloque económico, y uno de los mitos más importantes es los hogares inteligentes son muy caros. Este mito que vuelve a transformar, cada vez va siendo menor esa brecha, porque siempre que platico acerca de qué es lo que hacemos, siempre me dicen, es que es muy caro, es que esto no es algo para mí, esto no me va a funcionar a mí. Recuerden que un hogar inteligente no consiste en que tú compres dispositivos como, oye, ¿sabes qué? Mi termostato se conecta al Wi-Fi. O es que mi luz la puedo conectar a mi celular. Entonces, recuerden que no es dispositivos aislados. Un hogar inteligente no nada más son los dispositivos, sino es la integración de todos ellos que se comunican para un fin y el control que tenga el usuario sobre ellos. Entonces, si tenemos dispositivos aislados, estos son smart devices, dispositivos inteligentes, pero esto no transforma en un hogar inteligente, sino hasta que lo integren todos, se interconecten, se intercomuniquen y de una manera fácil el usuario pueda tener control sobre ellos y sus reglas que se predeterminen. Entonces, cuando hablamos de los hogares inteligentes son muy caros, bueno, esto es un mito que se ha venido transformando no nada más por el costo individual de los dispositivos inteligentes. De un tiempo para acá, muchas empresas se han venido dando a la tarea de descubrir o, bueno, inventar dispositivos más económicos con una funcionalidad muy parecida a los dispositivos caros. Entonces, cuando hablamos de que una cámara anteriormente que detectara a una persona o identificara a una persona era de una compañía muy renombrada y el costo era muy elevado, es porque la tecnología estaba en desarrollo y era tecnología nueva. Entonces, cuando hablábamos de cámaras inteligentes hace 4 o 5 años que detectaran que hay una persona y que se está moviendo y que la siguiera, era porque la tecnología era muy nueva y los costos eran muy elevados. En los últimos años hay empresas que se han dedicado a hacer esa detección por software en lugar de por hardware. O de tal manera que ese software compartan diferentes empresas que crean las cámaras y contraten una sola empresa que detecte esos movimientos y que identifique una persona. Entonces, esos costos se han venido abaratando en el tema de las cámaras de video, de las cámaras de vigilancia. Y cuando hablamos de otros dispositivos, como el encendido o apagado de luces, bueno, tratamos siempre
como empresa que somos de consultoría de inteligencia, tratamos siempre de ver, de velar por esos intereses financieros. Entonces, a veces cuando las personas han invertido ya en apagadores en un domicilio, tratamos de que esos dispositivos que controlan la luz sean internos y sean de menor costo. Recuerden que un dispositivo inteligente está basado en dos componentes, los internos y externos. El interno, cuando son dispositivos internos, no gastan los proveedores en el diseño exterior. Entonces, esto abarata el costo y permite que los controladores de luces que van en la parte interna de las luces sea menor. Otra ventaja que ha venido evolucionando, unas soluciones que han venido evolucionando son las luces de focos. Anteriormente, los focos utilizaban su propia tecnología, de tal manera que era propietaria y cerrada. Tenías que comprar un controlador de la marca, un foco de la marca para que se interconectara. Actualmente, ya los focos, hay unos que se comunican por Wi-Fi, no es tecnología propietaria, sino es tecnología común. Abaratan el costo por ser la misma tecnología compartida y lo único que pagas es el dispositivo. Entonces, ya cuando hablamos de un foco inteligente que se comunica a través del Wi-Fi y lo podemos integrar a la solución de espacio inteligentes, bueno, resulta ser a lo mejor 2, 3 veces más costoso que un foco tradicional, pero con la ventaja de que en unión con dispositivos o sensores de movimiento van a permitirte apagarlo cuando no sirva, cuando no haya personas o cuando esas personas hayan salido del domicilio. Entonces, ese ahorro de energía va a contrarrestar el costo o la inversión primaria del dispositivo. Entonces, estos son ahorros que podemos recomendar o que podemos sugerir y que va a abaratar la solución de un hogar inteligente. Entonces, muchos dispositivos, otro dispositivo que nos utilizamos el día a día son los celulares. Este dispositivo va a ser un sensor de presencia, el cual te va a permitir determinar si el hogar, si estás dentro del hogar, va a seguir funcionando tus dispositivos con comodidad, pero cuando salgas de domicilio puedes apagar los climas, puedes apagar las luces, puedes apagar muchos otros dispositivos que ya no te van a gastar, ya no van a consumir la electricidad. Entonces esto te puede traducir en economía, se puede traducir en economía y para ti y para tu bolsillo va a ser una cosa muy agradable, ¿no? Entonces los hogares inteligentes son muy caros, bueno, ya ha venido cambiando la tecnología, esto ha permitido que no nada más la tecnología se abarate, sino además que los beneficios que esta trae hacia tu bolsillo, como lo platicamos el programa anterior, se reducen en economía, tanto en reparaciones, en dispositivos que no deben de estar encendidos cuando no estés en el domicilio o llamemos en una oficina o en una sala de juntas o en una habitación. Entonces se van a traducir en no gastos de luz, no gasto de gas, no gasto de agua, ni de fugas, ni de reparaciones. Entonces estos ahorros se van a traducir en que tu tecnología se abarate. Entonces, bueno, este es otro de los mitos que, bueno, ya resulta ser un poquito meramente mito. Cuando se hace un análisis de costos proyectado, se ve que es una inversión para un futuro del ahorro. Otro mito que hablamos, para convertir mi hogar en un hogar inteligente necesito remodelar mi casa. Este es un mito que me han comentado o que lo hemos leído en algunos documentales, es que muchas personas piensan que tienen que remodelar, que tienen que cablear, que tienen que abrir paredes, que tienen que recablear en las tuberías eléctricas, que necesitan hacer modificaciones en sus conexiones y bueno, esto no resulta ser del todo cierto. En algunos casos muy específicos, para ciertos dispositivos probablemente sí se va a necesitar algún tipo de remodelación, algún tipo de reajuste, pero en la mayoría de los casos resulta ser meramente un mito. Muchos dispositivos que en la actualidad se manejan son inalámbricos, entonces ya no requieren ser recableados o ya no requieren ser modificados las instalaciones originales. Entonces, bueno, este tema de que necesito recablear o necesito remodelar ya no es del todo cierto. Cuando hablamos de controladores de agua para la válvula de cierre, esto se instala en la llave de paso y
de manera inalámbrica va a determinar si hay fuga o no y la va a cerrar o no. Entonces, otra de las necesidades que tenemos estas válvulas de paso son la electrónica, la eléctrica. Necesitamos una conexión eléctrica, pero regularmente se encuentra muy cerca de una toma eléctrica cuando está el medidor de luz o la llave de paso. Entonces, es una instalación muy pequeña, regularmente no se necesita recablear en la mayoría de los casos. Y, por ejemplo, las instalaciones de controladores de luz se hacen en la misma instalación que ya se encuentra, en la parte interior de los focos o de las lámparas, inclusive algunos focos inteligentes, simplemente se quita el anterior, se enrosca el nuevo foco, no necesita modificación en los apagadores, no necesita ningún otro tipo de modificación. Algunos apagadores sí requieren de algún cable, que en este caso le llamamos el cable de neutro, pero este mismo se puede encontrar en algún socket que se encuentre cerca del área o inclusive lo podemos recablear por la misma tubería. Entonces, ya no es necesario remodelar o abrir paredes o modificar en un hogar cuando quieres integrarte a esta tendencia de hogar inteligente. Recordemos que esta tendencia de un hogar inteligente no es mercadotecnia, no es publicidad, no es una necesidad creada. Esto es buscando tres de las vertientes importantes en los hogares y en las oficinas, que una es seguridad o mantener seguro ese espacio, eficiente, que sea de una manera eficiente, se utilicen los recursos y no se utilicen cuando nadie está utilizándolos, y de una manera confortable. Porque recordemos que esa inversión que se ha hecho tanto en una casa como en una oficina, eh, es una inversión que se ha hecho con mucho esfuerzo y requerimos que esté segura, que esa inversión esté garantizada, que nadie va a trastocar ese espacio o va a violar ese espacio o a modificar o a dañar este espacio. Entonces, esta parte de la seguridad es importante en un hogar inteligente, en un espacio inteligente. Ya no estamos hablando de una alarma tradicional, estamos hablando de una alarma que te va a avisar y vas a tomar tú las medidas correspondientes y de acuerdo sea el caso. No nada más necesitamos activar la alarma y saber que alguien entró, sino saber quién entró. Hay veces que algún miembro de la familia entró, se le olvidó poner la alarma o se le olvidó quitar la alarma o se le olvidó el password y en ese momento se activa, se hace todo un despliegue de policía o se hace un despliegue de un guardia de vigilancia o se hace un traslado por parte tuya hacia el domicilio, cuando realmente podemos verificar que no haya sido una falsa alarma, que no haya sido un animal que esté pasando por ese espacio, etcétera, ¿no? Entonces, esta seguridad es importante que una seguridad sea controlada por un hogar inteligente, ¿no? Que sea eficiente porque va a tomar decisiones acerca de qué hacer. Recordemos, las luces inteligentes se van a apagar cuando nadie esté, se cierran las válvulas de paso cuando hay una fuga de gas o de agua, y se va a controlar las luces de acuerdo a los horarios, te va a predeterminar que las luces se prendan a tal hora, se apaguen a tal hora. Entonces, todo esto se transforma en eficiencia y en economía, y obviamente la parte de confort, porque nosotros queremos que nuestros espacios, tanto oficinas como casas, sean confortables. Realmente tanto lo hemos invertido en estos espacios, en estos domicilios, tanto en construcción como en todos los muebles que le hemos puesto, que realmente se merece que ese espacio sea confortable, ¿no? Que tú puedas con un asistente de voz, tú decirle que te prenda la luz, que te verifique la cámara y te la muestre en la televisión, que te abra el portón, que te abra la puerta, que haga múltiples, que te ponga el clima a cierta temperatura, que te haga múltiples actividades desde el confort de tu asiento, de tu mesa, de tu misma cama, ¿no? Entonces, esto viene a transformar que esos espacios se merecen esas vertientes, ¿no? Y esas vertientes ya no es una necesidad creada, sino es una necesidad de tener seguridad, de tener eficiencia y tener confort en esos espacios. Entonces, bueno, es otro de los mitos que se manejaban en la parte financiera. Recordamos que no nada más es esa parte de crear la necesidad, sino es vivir de una forma más confortable, más segura
más eficiente. Entonces, bueno, vamos a platicar de otro mito. Por ejemplo, estamos hablando de, vamos a hablar, son difíciles o complejos de implementar. Vamos a regresar, vamos a hacer un corte y regresamos con este tema, ¿no? Que sí es difícil, es complejo. Recuerden escribirnos en Facebook, en YouTube, como Radio UPG, Twitter, Instagram, Radio UPG Oficial, nuestra página upg.mx y nuestras líneas en cabina 81 86 03 36 02 y 03. Regresamos en un minuto. Gracias. Bueno, nuevamente vamos a platicar en Domo 3. Estamos para ver esos mitos, cómo damos la vuelta, ¿no? Cómo te podemos ayudar en esa parte financiera, ¿no? Muchas veces dicen, y es una de las preguntas comunes, que es muy caro. Una cliente por allí acababa de comprar un departamento, había sido una inversión fuerte, porque ella había trabajado, ahorrado y había dado ese paso para adquirir ese departamento. Entonces, cuando hablamos con este cliente, llegó por recomendación de otra persona y esta persona le había dicho, oye, acabas de pagar una fuerte suma de dinero por tu departamento y cómo era posible que no lo protegía, que no hacía ese espacio seguro, confortable y eficiente. Entonces, fue cuando le dijo, es que es parte de tu inversión proteger ese espacio. Entonces ahí es cuando nosotros apoyamos en determinar que ese espacio la hiciera sentir a gusto, que podía desplazarse fuera de ese hogar y que podía dejar a los suyos de una manera segura, ¿no? A sus bienes de una manera segura. Entonces, no nada más nos preocupamos por cómo transformar ese espacio, sino cómo hacerte sentir seguro de que ese espacio va a estar protegido, de que ese espacio va a estar, te va a retornar esa inversión de una manera eficiente, que tus recursos van a ser usados de una manera eficiente y que sobre todo esa tecnología en la palma de tu mano va a estar toda esa información de una manera fácil, de una manera práctica y que va a ayudarte a hacer ese espacio muy agradable, ¿no? Desde un comando de voz de tu celular va a poder hacer diferentes acciones y va a transformar ese espacio en un espacio confortable, a gusto, porque llegar a tu casa, llegar a tu oficina, lo que más quieres o más buscas es que te abrace, que te reciba, que te ayude, ¿no? Entonces, si un hogar inteligente lo transformamos como un mayordomo en casa o una oficina, te va a ayudar a sentirte a gusto, te va a ayudar a sentirte confortable en ese espacio. Entonces, recuerda, en Domo 3 estamos para apoyarte con eso. Nuestra página de internet es domo3conletra.com y nuestra página en Facebook es facebook.com/domo3mty. Nuestro celular con WhatsApp es 811-12-49-48-7. No olvides en contactarnos. Si tienes alguna duda, un comentario, mándanos un correo en contacto@domo3.com. Y si quieres agendar una cita para que pasemos a tu domicilio o a tu oficina, ahí mismo en la página de internet tenemos un espacio donde donde puedes entrar y automáticamente agendar una cita en tu propia oficina u hogar. Entonces, Domo 3, estamos para ayudarte, estamos para apoyarte con esas dudas que puedas tener y cómo esta inversión va a ser un retorno en seguridad, va a ser un retorno en confort y va a ser un retorno en eficiencia y en tu bolsillo. Recuerda que en Domo 3 estamos para apoyarte en todo ese tipo de dudas. No olvides contactarnos y cualquier duda que tengas acerca del programa, no dudes en preguntarnos en las redes sociales de Facebook e en YouTube, es Radio UPG, y en Twitter e Instagram, Radio UPG Oficial, y en la página de internet que es de radio, www.upg.mx. En cabina se tienen los teléfonos 81 86 03 36 02 y 03. Entonces, estamos para apoyarte en Domo 3, aquí cuando tengamos el programa en la Universidad Pedro de Gante, o si no, contactarnos directamente en nuestra página de internet de Domo 3. Estamos para apoyarte y si tienes alguna duda o cualquier comentario, no dudes en contactarnos vía Facebook, vía nuestra página directamente en domo3.com. Bueno, vamos a regresar ahorita del corte y vamos a seguir hablando de la tecnología en el hogar y cómo esos mitos
se han vuelto meramente unos mitos, ¿no? Ya a tener un hogar inteligente es posible en muchos de los hogares. Cuando crees, utilizamos muchas tecnologías, diferentes tecnologías, que te vamos a ayudar a economizar. Y estas tecnologías son de bajo costo. Si tú ya tienes dispositivos actualmente, por ejemplo, una alarma que ya la dejaste de pagar, nosotros podemos apoyarte para revivirla y reutilizarla, hacer esos recursos nuevamente vivos y maximizar esos recursos que tú ya adquiriste. Entonces, bueno, es importante, mito, vamos a tumbarlos. Ok, regresando en los mitos acerca de las casas inteligentes o oficinas inteligentes. Aclara que el mito, hay que aclarar que el mito es que creen que cuesta. Muchas veces las personas de entrada, cuando escuchan la palabra inteligente, espacio inteligente, ya tenemos esa idea de que es caro, es costoso y es imposible de adquirir. Entonces, no nada más es que tenemos que empezar a transformar un hogar en inteligente todo. Por ahí tenemos una pregunta de Quique, que nos menciona, gracias por la pregunta, Quique, por escucharnos, ¿cuánto sería la mínima inversión para acondicionar mi casa? Es importante tocar este tema, ¿no? Realmente cuando hablamos de un hogar inteligente o un espacio inteligente, no tiene que ser todo el hogar o todos los dispositivos que manejemos inteligentes. Podemos empezar con una inversión mínima, por ejemplo, hay paquetes de una inversión desde 2,000 pesos, perdón, 2,500 pesos, 2,700 pesos, inclusive hay dispositivos de menor costo, hay veces que son dispositivos que manejamos independientes y que te llegan a costar 700 pesos, 800 pesos, y eso te va a permitir, por ejemplo, controlar tus climas, controlar una habitación, una televisión desde tu celular. Cuando hablamos de encender lámparas, son dispositivos que van probablemente de los 500 pesos en adelante, que te van a hacer ese espacio mucho más confortable y puede ser ese espacio inteligente. Entonces, cuando son inversiones, pueden ser inversiones pequeñas. Cuando hablamos de smart devices, son inversiones pequeñas, pero el transformar un hogar inteligente son ya la interacción entre esos smart devices. Recuerden, somos empresas que te podemos dar esa asesoría y cómo hacer esa inversión. Entonces, cuando hablamos de una inversión mínima, podemos empezar a invertir desde 500, 700 pesos en dispositivos inteligentes o desde inversiones mínimas de 3,000, 4,000 pesos cuando empezamos a transformar en hogares inteligentes, ¿no? Cuando vemos diferentes vertientes, como hablamos de una cámara, un par de sensores de apertura y un sensor de movimiento, eso a lo mejor es un paquete nano que te va a costar a lo mejor 3,000 pesos, pero eso ya te va a hacer un espacio inteligente. A lo mejor le añades un controlador de una luz, de una lámpara, a esos sensores de movimiento y ya te van a permitir que cuando haya movimiento en esa habitación se enciende y cuando no se apaguen y te ahorren esos recursos. Esa cámara que te va a vigilar si hay una falsa alarma o si hay una persona tratando de monitorear ese hogar. Entonces, esa inversión puede ir desde un dispositivo que vaya sobre los 500, 700 pesos hasta un paquete de una solución mínima que va sobre los 2,500, 3,000 pesos y de ahí en adelante. Recuerden que cada dispositivo tiene un valor individual, pero cuando se ve como el todo resulta ser más atractivo, ¿no? Cuando empiezan a hacer un análisis de costos sobre esa inversión inicial y cómo se plantea, ya se ven los ahorros. Otra de las soluciones que nosotros tenemos es que, por ejemplo, reutilizamos todos esos dispositivos con los que ya pues, se cuentan, llámese una alarma tradicional, todos esos sensores con los que ya se cuentan, transformarlos en inteligentes. Entonces, esa inversión inicial, que es el cerebro que controla todos estos dispositivos, se va a retornar en rentas mensuales. Si tú estás pagando 300, 400, 500 pesos una renta mensual sobre una alarma tradicional, al cabo de un año, que son 4,000, 5,000, 6,000 pesos de renta anual de la alarma, se traduce eso en ahorro sobre tu inversión inicial. Entonces, esas son las inversiones, a lo mejor resulta ser un poco costoso, pero al cabo del tiempo se resulta ser un ahorro en tus bolsillos, tanto en eficiencia
como en renta o en mantenimiento de esos dispositivos o de esos monitoreos que tú ya contabas. Entonces, en este bloque vamos a ver la parte de óptimo, o eficiente o confortable. Otro de los mitos que hemos escuchado es que, vamos a hablar aquí de, son difíciles y complejos de implementar. Entonces, bueno, hablábamos de que eso es parte de la economía, ya hay dispositivos muy fáciles de implementar, muy fáciles de operar, no requieren de una remodelación o de una reestructura de tu hogar, sino simplemente son dispositivos que se instalan en ciertos puntos y de manera inalámbrica. Entonces, esto vuelve a tocar el tema de la seguridad. Esto es seguridad encriptada, es seguridad que nos damos a la tarea como asesores de que sea muy difícil o que sea casi imposible de acceder. Que nada más las personas que tengan ese acceso puedan monitorear, modificar o cambiar las políticas de uso, que esas cámaras solamente los dueños tengan acceso, que esas reglas solamente los dueños tengan acceso. Entonces, esto parte de la teoría que hablamos de un hogar inteligente. No son dispositivos inteligentes, sino que el hogar se vuelve inteligente, que todos esos dispositivos se comuniquen de una manera fácil y sobre todo que el usuario los controle de una manera fácil. Muchos de nosotros hemos pasado por los pasillos de Home Depot o de algunas de esas tiendas comerciales, inclusive de las tiendas comerciales de súper, y hemos visto dispositivos inteligentes. Unas lámparas que se conectan, unos focos que se conectan, unas lámparas que simplemente las conectas a la luz y ya las tienes inteligentes en tu celular, pero esos son dispositivos inteligentes. La integración de todos esos dispositivos para un bien común, para un ahorro de costos, para un servicio confortable, para un servicio seguro, es el hogar inteligente. Entonces, esa marca que el hogar inteligente se traduce en una interacción entre dispositivos y de una forma muy sencilla sean controlados. De una manera muy sencilla por el usuario sean configurados o reestructurados para que sean operados o tengan esas reglas de una manera muy sencilla. Entonces, esto de hogares inteligentes del mito, que es muy complejo de implementar o de instalar, es cuando compras dispositivos inteligentes y no los integras a una solución de hogar inteligente o de una oficina inteligente. Ahí es donde se traduce a que tiene que ser fácil, a que tiene que ser muy agradable la experiencia que tú tengas al controlar esos dispositivos. Entonces, esto es importante que lo mantengamos claro, que un dispositivo inteligente no es lo mismo que un hogar inteligente, que un espacio inteligente. Entonces, ese mito que hablamos de que es difícil es cuando tú implementas dispositivos o cuando la empresa que te asesora sobre un hogar inteligente te implementa dispositivos inteligentes, pero no una integración que te sea de fácil uso, ¿no? Entonces, ese es uno de los mitos que hemos escuchado cuando dicen que es muy complejo, es muy difícil. Yo no puedo tener una casa inteligente, yo no puedo tener una oficina inteligente porque va a ser muy difícil de operar. Tengo que ser tecnólogo, tengo que ser tecnológico, tengo que saber de dispositivos. Una de las preguntas que se hace cuando visitamos a nuestros clientes es conocer su día a día, ¿no? Conocer qué dispositivo utilizan, qué tanto lo utilizan, si realmente tienen una televisión inteligente, si tienen un dispositivo de streaming donde vas a poder darle órdenes o comandos, si realmente tienen una integración con su celular, qué tanto lo utilizan, qué tan tecnólogos son en el aspecto de dispositivos con los que ya cuentan, no para transformarlos o para simplificar ese uso, sino simplemente para saber cuál va a ser el alcance que nosotros podemos darle de una manera fácil y de una manera eficiente, ¿no? Cuando hablamos con personas que son tecnológicas, que les gustan moverle a los dispositivos, que les gustan mover las configuraciones, entonces ya les damos un poquito más de visión de todo el alcance que pueden tener. De esa manera, ellos pueden meterse a las configuraciones, pueden meterse a ciertas configuraciones, a ciertas personalizaciones, donde ellos van a poder, ellos mismos van a poder hacer sus reglas. A aquella persona que no es tecnológica, nosotros estamos también para apoyarles y decirles
cómo ayudarles. Muchas veces ayudamos a nuestros clientes de forma remota, es decir, por teléfono, les ayudamos a configurar esos dispositivos. Entonces, hacerle la vida mucho más sencilla, mucho más fácil de implementar. Hemos cambiado ese paradigma, ese mito que se tiene acerca de que todo hogar inteligente, todo espacio inteligente es complejo. Entonces, no es complejo, es cómo se lo implementan, cómo implementan o cómo hacen esa implementación de esos dispositivos inteligentes en ese espacio inteligente. Esa es la parte compleja, pero es técnica meramente. La interfaz que se le deje al usuario, esa tiene que ser fácil, amigable, sencilla, y bueno, con los recursos que ya tienes, con los recursos que ya cuenten, con eso nosotros podemos ayudarles a capitalizarlos y a utilizarlos en el día a día. Entonces, bueno, volviendo un poquito al tema de los mitos, esos fueron algunos de los mitos con los que vivimos día a día, ¿no? Con los que las personas que hemos platicado en algunas reuniones o que hemos escuchado por parte de los clientes es que un hogar inteligente, un espacio inteligente es complejo, es costoso, es inseguro. Entonces, todos estos mitos les ayudamos nosotros a aclararlos, ¿no? Porque resulta ser que la tecnología ha abrazado a estos dispositivos inteligentes para hacerlos del día a día. Anteriormente las empresas se dedicaban a hacer refrigeradores, ahora lo que buscan es hacer refrigeradores inteligentes. Antes las empresas se enfocaban a hacer teléfonos con mejor recepción, con mejor claridad en la voz. Ahora han buscado que ese teléfono sea inteligente y que haga más por ti. Antes las empresas se dedicaban a que el clima fuera eficiente, que fuera utilizara un gas ecológico. Ahora las empresas se orientan a que ese dispositivo sea inteligente, que tenga sensores de temperatura más complejos, sensores de uso más complejos. Las cámaras de vigilancia se enfocaban en que detectaban un objeto y lanzaban una alerta. Ahora se enfocan a hacerlas inteligentes, hacer que detecten qué tipo de persona, si es una persona, si es un animal, si es un objeto, si es algo que interfiera, y no nada más disparar una alerta, sino todos los dispositivos van en ese camino, o todos los fabricantes van hacia ese camino a tomar que los dispositivos sean eficientes en sus ramos, pero que sean inteligentes y que ayuden a integrarlos de una manera óptima y que la experiencia del usuario sea muy agradable. Entonces, es importante que tu asesor de espacios inteligentes te ayude a determinar a romper todos esos mitos, ¿no? Entonces, bueno, con esto damos concluido el tema del día de hoy. Agradecemos que nos hayan escuchado. Si tienen alguna duda, no olviden en conectarse en las redes sociales de Facebook y YouTube, Radio UPG. En Twitter e Instagram es Radio UPG Oficial. Y en la radio en línea que es www.upg.mx y los teléfonos de cabina que son 81 86 03 3602 y 03. Si tienen alguna duda, algún comentario, algún tema que quisieran platicar o que tengamos en el próximo programa, no dudes en contactarnos y decirnos. Nosotros somos Hogares Inteligentes, patrocinado por Domo 3. Mi nombre es Gerardo Zapata y volvemos la próxima semana. Muchas gracias. Buen día. Ya saben. Pues que me eché la hora, pero he hecho mucho rollo. Y ya no escuché. Estaba fallando el internet, pero sí se transmitió todo. Sí, lo que vi. Vi que se puso allí algo. Sí, acá lo estoy monitoreando. Desde que empezamos acá se empezó a bloquear. Sí, no vi a la otra